Según el Evangelio de Mateo, cuando Judas se entera de que Jesús ha ido de Caifás a Pilatos, se queda abatido. Judas se marcha y al saber con seguridad que Jesús iba a morir a manos de Pilatos, se suicida. En otro relato del Nuevo Testamento, Judas no se ahorca, sino que espera su muerte aquí. Se llama el campo de sangre. Hoy en día es un basurero. Lo que hace la historia con las personas es sin duda un tema fascinante. Los cristianos han vilipendiado a Judas y lo han relegado a un basurero. El retrato más siniestro de todos es el del Evangelio de Juan, el último que se escribió. En su escena de la Última Cena, Judas se transforma de apóstol en encarnación del demonio. من كشتم أمرنا لكم دي خد منكم يشيل مني مانو هو خدا دي يهفنا ليه هدن لخمه من بطن تبعتي بالجناح بفوري ما دا أفت أفت. En el Evangelio de Juan, Judas es un personaje que se describe en profundidad, un personaje malvado. Juan también dice que los judíos intentan matar a Jesús y que el término Judas significa judío, o también podría significar judío. Es curioso ver cómo se adorna y se desarrolla esta figura. Sería interesante preguntarse por qué el personaje de Judas se hace cada vez más malvado. ¿Por qué se cuenta la historia de esta forma? Algunos expertos creen que los cristianos condenaron a Judas para distanciarse de los judíos en un intento por ayudar a que su fe sobreviviera. En el año 66 después de Cristo, los judíos intentaron expulsar a Roma de Judea en una desastrosa guerra de 4 años llamada la Gran Rebelión Judía. Jerusalén resistió el asedio romano durante meses. Cuando al fin lograron romperlo, los romanos asesinaron a cientos de miles de judíos y quemaron el Segundo Templo, el centro espiritual de la vida judía. Hoy en día prácticamente solo queda el muro occidental, donde los judíos todavía se lamentan de la destrucción del templo. La destrucción del templo en el año 70 agravó el problema entre los judíos cristianos y los judíos que no creían en Jesucristo como el Mesías. Los judíos tenían que decidir en qué consistía realmente su religión. ¿Qué significa ser judío ahora que ya no tenemos un templo ni sacrificios? Lo que desde luego significa es seguir estando en contra de esta gente que dice que Jesucristo es el Mesías. Las desavenencias entre cristianos y judíos tenían otra causa. Los cristianos invitaban a los gentiles o no judíos a profesar su fe. El movimiento no pretende atraer a más judíos, sino a más gentiles. También intenta desvincular a Jesús de la desastrosa guerra judía contra Roma y reivindica no solo la inocencia de Jesús en el cargo por el que fue crucificado, es decir, la traición a Roma, sino también la inocencia de sus seguidores en el cargo de sedición contra Roma, por el que son ejecutados a diario. Lo más increíble es que a Jesús lo mataron los romanos en una cruz romana. Y aún así, han sido los judíos los que han cargado con la culpa a lo largo de la historia.
Hubiera lo que hubiera detrás, la imagen de la Biblia de un Judas malvado se convirtió en inspiración para el antisemitismo posterior. Lo cierto es que los evangelios se hacen cada vez más antijudíos, mientras el movimiento va captando cada vez más gentiles, y eso tiene un efecto importantísimo en la historia del cristianismo y en el mundo, incluso en los siglos XX y XXI. Por desgracia, Judas se convierte en el símbolo del pensamiento antisemita. Y por desgracia, se convierte por tanto en esa idea negativa para los que están llenos de odio, son antisemitas y quieren ver al pueblo judío a imagen del Judas traidor. Pero eso no es lo que dice el mensaje del Nuevo Testamento, ni lo que dicen las enseñanzas y el mensaje de Jesús. En mi curso de posgrado, me creí lo que me enseñaron en aquella época, que los elementos antisemitas no estaban en el Nuevo Testamento, sino que eran una interpretación de la gente de mala fe. Pero cuando empecé a estudiar los textos detenidamente, vi que mucha gente se da cuenta de que están ahí, en los últimos evangelios, en la forma en que se cuenta la pasión de Cristo. Son parte de la historia del cristianismo, y es muy importante para los que amamos la tradición cristiana y para los que nos identificamos con ella, comprender que esos elementos no son casuales, que están integrados en la historia. Se han incorporado por razones defensivas, no por hostilidad hacia los judíos, sino más bien en un intento por protegerse. La imagen malvada de Judas ha ido de la mano del crecimiento del antisemitismo desde la época medieval hasta nuestros días. Históricamente se ha utilizado a Judas para actos horrendos de antisemitismo, y eso ha influido en los acontecimientos de la época moderna. Durante más de 1000 años en Europa, las obras sobre la pasión que escenificaban la traición y la crucifixión de Cristo fueron algo tradicional en la Semana Santa que precede a la Pascua. En el siglo XX, algunas representaciones de Judas y los judíos incitaron a la violencia y contribuyeron a crear un clima de antisemitismo. Un ejemplo famoso es la Pasión de Oberammergau, que se representa periódicamente en Alemania. En ella Cristo es llevado a la cruz por los judíos. Se sabe que el mismísimo Adolf Hitler asistió a una representación de esta obra, lo que fue sin duda echar más leña al fuego del antisemitismo. La imagen que da de Judas el Nuevo Testamento no influyó directamente, pero puede que sí indirectamente, en la envenenada corriente que condujo al Holocausto. No es de extrañar que, desde el Holocausto, la teología alemana se haya esforzado muchísimo por intentar limpiar la imagen de Judas. Sobre todo, un grupo de jesuitas alemanes que ha encabezado el intento por hacer de Judas un santo. La idea de santidad para Judas puede resultar escandalosa para muchos. Pero en el Evangelio de Judas se le describe casi como si fuera un santo. Una imagen que estuvo perdida durante 1700 años, pero que ahora al fin sale a la luz. Suiza, 2006. Le bout de la lettre ici, oui, c'est oui, l'autre. oui, oui, l'autre ça lettre. ça appartient à ce epsilon. Ces points-là, c'est la fin. De nuevo en Suiza, el puzzle de Judas está casi terminado. El equipo determina que alrededor de un 15% del Evangelio se ha perdido para siempre, entre los agujeros del texto y los fragmentos que se han convertido en polvo. Pero se ha restaurado un 85%. Y ahora, por primera vez en casi 2000 años, el Evangelio de Judas puede ser leído. مننالك أبونان الخيم أمدا وتتلان بيات براك وشوا لاك شفاخ للا. Una selección de escenas revela un evangelio tanto familiar como desconocido. Estos son algunos pasajes del evangelio. Judíos los que han cargado con la culpa a lo largo de la historia. Hubiera lo que hubiera detrás,
La imagen de la Biblia de un Judas malvado se convirtió en inspiración para el antisemitismo posterior. Lo cierto es que los evangelios se hacen cada vez más antijudíos, mientras el movimiento va captando cada vez más gentiles, y eso tiene un efecto importantísimo en la historia del cristianismo y en el mundo, incluso en los siglos XX y XXI. Por desgracia, Judas se convierte en el símbolo del pensamiento antisemita. Y por desgracia, se convierte por tanto en esa idea negativa para los que están llenos de odio, son antisemitas y quieren ver al pueblo judío a imagen del Judas traidor. Pero eso no es lo que dice el mensaje del Nuevo Testamento, ni lo que dicen las enseñanzas y el mensaje de Jesús. En mi curso de posgrado, me creí lo que me enseñaron en aquella época, que los elementos antisemitas no estaban en el Nuevo Testamento, sino que eran una interpretación de la gente de mala fe. Pero cuando empecé a estudiar los textos detenidamente, vi que mucha gente se da cuenta de que están ahí, en los últimos evangelios, en la forma en que se cuenta la pasión de Cristo. Son parte de la historia del cristianismo, y es muy importante para los que amamos la tradición cristiana y para los que nos identificamos con ella, comprender que esos elementos no son casuales, que están integrados en la historia. Se han incorporado por razones defensivas, no por hostilidad hacia los judíos, sino más bien en un intento por protegerse. La imagen malvada de Judas ha ido de la mano del crecimiento del antisemitismo desde la época medieval hasta nuestros días. Históricamente se ha utilizado a Judas para actos horrendos de antisemitismo, y eso ha influido en los acontecimientos de la época moderna. Durante más de 1000 años en Europa, las obras sobre la pasión que escenificaban la traición y la crucifixión de Cristo fueron algo tradicional en la Semana Santa que precede a la Pascua. En el siglo XX, algunas representaciones de Judas y los judíos incitaron a la violencia y contribuyeron a crear un clima de antisemitismo. Un ejemplo famoso es la Pasión de Oberammergau, que se representa periódicamente en Alemania. En ella Cristo es llevado a la cruz por los judíos. Se sabe que el mismísimo Adolf Hitler asistió a una representación de esta obra, lo que fue sin duda echar más leña al fuego del antisemitismo. La imagen que da de Judas el Nuevo Testamento no influyó directamente, pero puede que sí indirectamente, en la envenenada corriente que condujo al Holocausto. No es de extrañar que, desde el Holocausto, la teología alemana se haya esforzado muchísimo por intentar limpiar la imagen de Judas. Sobre todo, un grupo de jesuitas alemanes que ha encabezado llamada la Gran Rebelión Judía. Jerusalén resistió el asedio romano durante meses. Cuando al fin lograron romperlo, los romanos asesinaron a cientos de miles de judíos y quemaron el segundo templo, el centro espiritual de la vida judía. Hoy en día, prácticamente solo queda el muro occidental, donde los judíos todavía se lamentan de la destrucción del templo. La destrucción del templo en el año 70 agravó el problema entre los judíos cristianos y los judíos que no creían en Jesucristo como el Mesías. Los judíos tenían que decidir en qué consistía realmente su religión. ¿Qué significa ser judío ahora que ya no tenemos un templo ni sacrificios? Lo que desde luego significa es seguir estando en contra de esta gente que dice que Jesucristo es el Mesías. Las desavenencias entre cristianos y judíos tenían otra causa. Los cristianos invitaban a los gentiles o no judíos a profesar su fe. El movimiento no pretende atraer a más judíos, sino a más gentiles. También intenta desvincular a Jesús de la desastrosa guerra judía contra Roma y reivindica no solo la inocencia de Jesús en el cargo por el que fue crucificado, es decir, la traición a Roma, sino también la inocencia de sus seguidores en el cargo de sedición contra Roma, por el que son ejecutados a diario. Lo más increíble es que a Jesús lo mataron los romanos en una cruz romana, y aún así han sido los
Según el Evangelio de Mateo, cuando Judas se entera de que Jesús ha ido de Caifás a Pilatos, se queda abatido. Judas se marcha y al saber con seguridad que Jesús iba a morir a manos de Pilatos, se suicida. En otro relato del Nuevo Testamento, Judas no se ahorca, sino que espera su muerte aquí. Se llama el campo de sangre. Hoy en día es un basurero. Lo que hace la historia con las personas es sin duda un tema fascinante. Los cristianos han vilipendiado a Judas y lo han relegado a un basurero. El retrato más siniestro de todos es el del Evangelio de Juan, el último que se escribió. En su escena de la Última Cena, Judas se transforma de apóstol en encarnación del demonio. ها من كشتة أمرنا لكم دي خد منكم يشيل مني מנו. هو خدا دي يهفنا ليه هدن لخمه من بطن تبع إتي بالجناح بفور ما دا أفد أفد. En el Evangelio de Juan, Judas es un personaje que se describe en profundidad, un personaje malvado. Juan también dice que los judíos intentan matar a Jesús y que el término Judas significa judío, o también podría significar judío. Es curioso ver cómo se adorna y se desarrolla esta figura. Sería interesante preguntarse por qué el personaje de Judas se hace cada vez más malvado. ¿Por qué se cuenta la historia de esta forma? Algunos expertos creen que los cristianos condenaron a Judas para distanciarse de los judíos en un intento por ayudar a que su fe sobreviviera. En el año 66 después de Cristo, los judíos intentaron expulsar a Roma de Judea en una desastrosa guerra de 4 años